Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven o me imaginan caminando por mi jardín. Saludo a los que nos escuchan en Temuco, en el sur, en Antofagasta, en el norte, Viña del Mar y Valparaíso, en la quinta región, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl o por Spotify. Ya estoy caminando por mi jardín y hoy día quiero que conversemos sobre el perro. Se ha dicho que es el animal más fiel del hombre. No sé si será eso cierto o no y se podrá comparar la fidelidad entre distintos animales. Los que aman los gatos dirán que son los gatos, los que aman los perros dirán que son los perros, y los que aman las iguanas, aunque no lo creamos, hay gente que ama las iguanas, como el subcomandante Marcos, famoso personaje en la rebelión de Chiapas hace unos años atrás, que cuando hacía las conferencias de prensa aparecía con su iguana en la conferencia de prensa. Vamos a hablar de eso por una nota que leí por casualidad en el diario La Tercera, una nota que venía desde Japón y que recuerda al perro tal vez más fiel de todos. La historia, y esto es una historia real, del perro Hachiko, que cumple 100 años, por decirlo así, no es que esté vivo, sino que son 100 años de su nacimiento. Este perro esperó, cuenta la historia, a su dueño en una estación de trenes, esperando que regresara como lo hacía todas las tardes después de volver de su trabajo. El amo no regresó una vez, 2 veces, 3 veces, y el perro lo siguió esperando en la estación. Dice la historia también que él olió o percibió o intuyó que algo pasaba con su amo o el cuerpo de su amo, que lo estaban velando en una casa. El perro llegó, el perro Hachiko, se colocó debajo del ataúd y ahí se mantuvo y hubo mucha dificultad para sacarlo desde ese lugar. Pero ¿por qué regresó todos los días puntualmente a la estación de tren durante meses y años? Bueno, hay una estatua de bronce en la estación donde el perro esperaba a su amo en Tokio, que recuerda a este perro. Es un perro Akita, que son perros al parecer no solo inteligentes, sino que se ha dicho que son muy sinceros, muy valientes y otros atributos más. Y en el diario, en el periódico, el cronista que consignó esta conmovedora historia de este perro fiel decía, según su hipótesis, que el perro sabía que su amo no volvería, pero que la historia de este perro nos enseña el valor, estoy leyendo textualmente la nota de ese cronista del diario japonés, el valor de mantener la fe. Y esa historia nos lleva a otras historias. Hay una historia que recuerdo particularmente conmovedora en el bellísimo libro La Odisea, el libro de Homero. Acuérdense ustedes que Ulises se había perdido durante muchos años de su hogar, después de haber combatido la guerra de Troya, después de varias peripecias, pero regresa disfrazado de mendigo, porque los pretendientes que quieren apoderarse de su tierra de Ítaca y además casarse con su mujer Penélope, no lo reconozcan. Bueno, y cuando llega como mendigo, el único que lo reconoce es su perro Argos. Y hay una escena preciosa que está en el canto 17 de la Odisea, en que cuenta cómo el perro levanta sus orejas, lo mira y Ulises lo mira a su viejo perro fiel y se da cuenta que está sucio, lleno de garrapatas, de infecciones, está prácticamente moribundo. Y cuenta el texto, y lo leo textualmente, dice así: entonces, cuando vio que Odiseo, el perro Argos, de él cerca se encontraba, le halagó meneando la cola
y entre ambas sus orejas puso gachas, pero luego, más cerca de su amo, ya no pudo llegar. Ahí muere el perro. Muere a los pies de Odiseo, y solo Odiseo sabe que él es su perro, y él sabe que él es Odiseo. Nadie más lo reconoce. Es una escena preciosa dentro de este antiguo y milenario poema épico. Y Odiseo, dice el poema, se enjugó una lágrima que tuvo que ocultar para que no reconocieran ni supieran que era él el que estaba regresando. Historias como esta hay muchas, se han publicado últimamente antologías de cuentos de perros, y probablemente en la vida cotidiana, si juntáramos las historias y los testimonios de las personas que han tenido experiencias con perros y con otros animales, se podría escribir tal vez uno de los libros más bellos del mundo. Y justamente para hablar de las características del perro, los mitos, las realidades, qué es lo que sabemos de él, su comportamiento, etcétera. Un animal que ya convive con nosotros, que está inmerso dentro del mundo del humano desde hace mucho tiempo atrás, está conmigo en el jardín y se caminará conmigo esta tarde en mi pequeño jardín, Carmen Luz Barrios, decana de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, máster en Etiología Clínica, doctora en Psiquiatría. Carmen Luz, un gusto de caminar contigo esta tarde en este jardín. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan íntimo. Y te quería preguntar a ti, Carmen Luz. A ver, primero te voy a preguntar vamos a partir de la historia del perro Hachiko. ¿Por qué crees tú que el perro esperó a su amo? ¿Compartes la teoría del cronista que dice que él sabía que su amo ya no estaba y que sin embargo él persistió y habría otro motivo? ¿Cómo ves tú esa actitud del perro convertido en leyenda ya en Japón, Hachiko? Sí, es interesante. Yo te escuchaba explicando aquí las diferentes historias, no solamente la de Hachiko, sino que en la literatura, ¿cuántas veces ha participado el perro en historias un poco de realismo mágico y son preciosas, atribuirles ciertas virtudes a estos individuos, ¿verdad? Estos animales que son preciosos, son maravillosos. La verdad es que nos quedaríamos cortos de programa para poder como especificar todas las virtudes que tiene y todas las características preciosas, sobre todo de la historia del vínculo humano-animal o de la historia cómo se ha relacionado el ser humano con los animales. Y particularmente, en este caso, la verdad es que, bueno, uno podría especular muchísimas cosas que fueran atribuyéndose más o acercándose más al lado emocional. Pero si nos fuéramos puramente al tema ya más concreto, desde el comportamiento animal y también desde la antrozoología, del estudio del vínculo humano-animal, pensar primero que nada, yo también hice la tarea, hice la reflexión que pasaba con esta historia, vi la noticia de que se hablaba de la fidelidad, ¿verdad?, de este perro a su tutor. Y entonces, para hablar de la fidelidad, habría que pensar cuál es la definición de fidelidad, si nosotros realmente podríamos atribuirle esa característica a este animal. Y la verdad es que quizás un poco antropocéntrica la visión que tenemos muchas veces de explicación de estos fenómenos, porque fidelidad, yo aquí tengo una definición que habla de la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y el cumplimiento de compromisos establecidos. Entonces tú puedes pensar, efectivamente se da algún tipo de vinculación, que lo vamos a hablar, pero quizás mencionar o creer que hay compromisos establecidos desde el animal hacia el tutor como tales es poco creíble hasta ahora. Quizás es algo que no se podría comprobar ciertamente. Este tema como muy antropocéntrico, como te decía, como tratar de explicar desde el ser humano los comportamientos animales, que se da muchísimo. Pero sin embargo no le resta mérito al fenómeno que podemos visualizar aquí, porque se podría explicar quizás por un vínculo muy estrecho, que ciertamente tú lo estás describiendo en esta historia cuando partiste el programa, donde un animal espera por muchísimos años quizás a que vuelva esa persona con la que él se apegó, ¿verdad? Quizás no sabemos, vamos a hablar un poco de comportamiento, apego no es lo mismo que vínculo necesariamente, pero los animales hacen apego hacia sus entes de referencia, ¿verdad? Sus entes de seguridad. Y esto puede pasar, a lo mejor Hachiko
llegó muy pequeño y hizo un vínculo, ¿verdad?, de las formas más iniciales hacia este ente de seguridad, a su compañero, a su referente, a su cuidador, que se mantiene a lo largo del tiempo y también predice o a lo mejor influye en cómo ese animal se va a comportar a futuro. Al igual que en los humanos, hay teorías que refuerzan la idea del apego en humanos. Tú sabes que el tema del apego de los bebés humanos con las madres o con entes de apego, hoy día se está extrapolando también al apego que hay en animales y puntualmente en perros, no solamente con seres humanos, sino que con las mismas madres de las perras. O sea, el funcionamiento, la teoría se comparte y se está trabajando con muchas teorías desde el humano hacia el animal, pero tenemos que entender que hay limitaciones en algunos conceptos y a lo mejor aclararlos. Entonces, en el caso de Hachiko, quizás hubo un apego también importante y luego se creó un vínculo fuerte. También tenemos hoy día definiciones de vínculos humanos-animales y específicamente hay incluso herramientas para medir el vínculo humano-perro. Hoy día, ver cuál intenso es desde el humano hacia el animal. Esperamos que algún día podamos tener algo que pueda reflejarnos un poco qué pasa desde el animal hacia el humano. Entonces, pensando en estos comportamientos que van fortaleciendo esta relación que finalmente tiene componentes emocionales y los transforma en un vínculo ya como tal, puede explicar que Hachiko haya, como tú decías, se haya mantenido bajo el ataúd en ese minuto, con los olores, él puede haber distinguido, percibido en ese instante, y pasa no es poco habitual que se mencione de que hay gente que fallece y sus perros los esperan bajo la cama o se mantienen ahí por largos periodos. Y en el caso puntual también de explicar el tema por qué él no se fue de la estación, porque la gente del entorno sabía que Hachiko volvía, iba a dejar a su tutor a la estación cuando iba a trabajar, se iba y volvía a esperarlo, y luego cuando no volvió, no regresó esta persona, él se quedó ahí. Si quitamos un poco la magia, que es muy triste, porque la verdad es que es más bonito escucharlo relatado como tú lo estabas planteando, podría ser por múltiples factores. Quizás incluso que la gente del lugar haya estado proporcionándole afecto al animal, alimentación posteriormente, y el animal no haya tenido una motivación para volver a otro lugar, sino que más que quedarse en el último lugar donde vio a su tutor, puede hacer que hubiese fortalecido la idea de que ese animal se mantuviera por periodo tan prolongado y quizás transformó ese espacio, ese último lugar donde cruzó las últimas miradas, ¿verdad?, con su tutor, en su nuevo hogar, donde recibió cariño, recibió afecto, recibió recursos del entorno y viendo lo más pragmático, claro, eso quizás también pudo haber hecho que el animal no se fuera de la estación. Pero habría que tener más antecedentes para decirlo con certeza qué fue lo que pasó. Te iba a preguntar, Carmen Luz, ¿los perros sienten pena? A ver, hablemos de las emociones. De nuevo, obviamente que cuando hablamos de los perros y de las emociones, volvemos a hablar desde la mirada del hombre, ¿no es cierto?, del ser humano. Pero, ¿qué sabemos de las emociones de los perros? ¿Qué podrías compartir con nosotros sobre ese aspecto? Bueno, es bastante interesante porque hoy día estamos hablando de emociones en perros. Uh-huh. Hace algunas décadas atrás hubiese sido impensado llegar a tratar estos temas. Se pensaba que los animales eran inicialmente, si tú te remontas a cientos años de atrás, eran seres sin alma, ¿verdad? Se hablaba, Aristóteles, así hasta, bueno, se empezó a hablar desde ahí con estos temas y eran seres, ¿verdad?, sin alma y fueron evolucionando, el conductismo los tomó, hablemos de Skinner, hablemos de Pavlov, ¿verdad?, donde se hablaba mucho del condicionamiento, no, mira, tienen capacidades cognitivas de simplemente responder en base a refuerzos, ¿verdad?, a condicionar ciertos comportamientos, pero algunas habilidades ya cognitivas más profundas no se les atribuían, y hoy día hemos evolucionado con el tiempo y ya en la ciencia actual se comprueba efectivamente que estos animales no solamente tienen habilidades cognitivas importantes, por lo mismo ellos participan de muchos estudios que explican ciertas incluso patologías que se dan en el desarrollo, la degeneración del desarrollo del sistema nervioso central de humanos
y de pérdida de habilidades cognitivas como el Alzheimer son modelos de estudio. Y por qué no decir hoy día incluso que pueden efectivamente percibir emociones, sentir emociones. Estamos hablando no solamente de emociones básicas, tú sabes, hay una película que a mí me gusta mucho que es Intensamente, que es para niños, pero explica muy bien el tema de las emociones. Y ahí tú puedes ver, ¿verdad?, la ira, la felicidad, la tristeza, la alegría. Pero hoy día se ha visto en estudios que no solamente pueden efectivamente ellos experimentar este tipo de emociones, sino que también algunas más complejas como los celos también pueden ser visualizados y efectivamente son capaces de sentirlo, y por lo tanto el componente emocional que hablábamos en el tema del vínculo, como la definición como tal, sería totalmente factible. ¿Y los perros tienen inteligencia o pensamiento? Yo recuerdo haber entrevistado en Francia hace unos años atrás en un programa que yo tenía en televisión a una filósofa que se llamaba Joëlle Proust, y me acuerdo perfecto el título de su libro. Lo voy a decir primero en francés para ver si lo logro traducir, pero era Lorsque l'esprit vient aux bêtes, cuando el espíritu llega a las bestias o a los animales, ¿ya? Y había todo un movimiento, me acuerdo que salió una revista de filosofía, una corriente de filósofos que estaban empezando a problematizar el tema del pensamiento en los animales. ¿Qué sabemos hoy día? ¿Qué podemos decir de eso? Un poco lo que te decía, los científicos han trabajado fuertemente en poder ir comprendiendo un poco qué pasa por la mente de estos animales, ¿verdad? Por la cabeza de estos animales, esta caja negra que se habla muchas veces, y como tenemos un sistema de lenguaje distinto, se nos hace un poco difícil de comprender. Pero hay ciertos comportamientos que nos hace pensar que hay mucho más allá de lo que se comentaba en el inicio de la historia del hombre con el animal. Y eso se ha ido comprobando con resonancias magnéticas, con lecturas de lenguaje corporal. Estamos hablando de que se han hecho estudios con sensores en el cuerpo para leer la expresión de ciertas, como hablamos, de las emociones. Hay estudios que se han hecho con resonancias magnéticas a ver zonas del cerebro que se activan cuando se les muestran ciertos estímulos y que harían referencia a la experimentación de ciertas emociones. Hay muchísimos estudios que se están haciendo o que se han hecho en Estados Unidos para ver el tema de lo que tú decías, de la cognición, de un poco del pensamiento, que extrapolándolo un poco al lenguaje ya más concreto, pensando en las habilidades cognitivas y de percibir ciertos estímulos, de procesar esa información y posteriormente de poder generar una respuesta. Entonces, hay muchísimo que se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, y que nos demuestran que efectivamente tienen habilidades, como te decía, no solamente cognitivas, sino que emocionales, y solamente tenemos que avanzar, y que hay algunos intentos incluso de poder, hay incluso cosas muy coloquiales que tú las puedes ver en las redes sociales. Hay mantas donde intentamos como seres humanos de enseñarles a los animales, a perros puntualmente, a utilizar estas mantas para comunicarse con ciertos lexigramas que inicialmente se utilizaban en primates para comunicarse y hacer frases, ya que ellos no tienen el mismo lenguaje como te comentaba, pero sí se entrenaban para que entendieran los mensajes y pudieran armar frases. Hoy día incluso se está haciendo eso con perros, y hay una marca de estas mantas que hay, y tú ves que el perro arma frases, no sé, Bonnie, salir a pasear, o Bonnie, triste, o me duele. Entonces se está trabajando, y no solamente desde el entrenar a un perro, pues se está intentando, se está procesando, todavía queda mucho por avanzar, pero no solamente en entrenar a un perro para que haga una habilidad básica de sentarse, pararse o identificar. Hay perros que han salido en National Geographic en ejemplares especiales de cognición animal, donde identifican 150 elementos distintos, que tú le puedes decir, tráeme una pelota, pero tráeme un animal, o tráeme el oso, o tráeme la caja, y ellos pueden memorizar y diferenciar. Pero más allá que eso, incluso se está ya apostando un poquito más allá a demostrar que ellos tienen habilidades aún mayores y que nos falta comunicarnos, y en ese trabajo y en ese desafío estamos desde la ciencia queriendo resolver. Qué impresionante cuando podamos intercambiar frases con los perros a través del sistema. Vamos a ver a dónde vamos a llegar.
Hace tiempo conversando con un amigo, pero además un gran ensayista, un hombre muy interesante que se llamaba Pierre Jacomet, que tenía un gran perro San Bernardo, un perro grande. Él decía que su perro se había enfermado de cáncer, de un cáncer muy específico. Bueno, y él ahí, bueno, fue al médico y él tenía el mismo cáncer. La teoría de él era de que el perro que tenía una hipersensibilidad tan especial, a lo mejor esto es delirante y esotérico, probablemente lo que voy a decir, pero esto es lo que me decía, él tenía la intuición de que el perro había absorbido su enfermedad, que tenía tanta conexión con él, que había somatizado él mismo su propia enfermedad. A ver, ¿cómo es esa conexión? Si existe, ¿hasta qué punto llega esta hipersensibilidad de los perros en relación a su amo? ¿Qué es lo que sabemos de eso? Bueno, lo que tú me estás comentando no es primera vez que lo escucho. No hay evidencia científica que hayamos podido recopilar de eso, pero ciertamente hay muchas personas que mencionan eso, incluso desde la parte más esotérica, como dices tú. Lo que te dicen las personas más creyentes en este tema de las energías es que los primeros que reciben, y que lo he escuchado, los primeros que reciben las malas vibras de otras personas, un poco de protección, son las plantas, los animales, como los seres más puros. Y llegar a pensar que hay una evidencia científica hoy día, o que yo te pudiera decir efectivamente hay una evidencia científica donde pudiésemos traspasar estas enfermedades de las cuales nosotros estamos siendo víctimas o podemos llegar a ser pacientes producto de estas enfermedades, no hay. Pero ciertamente he escuchado varios casos y me sorprende que lo estés comentando, que incluso hay personas que dicen, él se llevó mi enfermedad, y a veces fallecen los animales y la persona sobrevive. Pero todavía queda mucho camino por andar y por ahora no tendríamos evidencia cierta. Estamos caminando esta tarde en el jardín, en este día martes 7 de noviembre del 2023, con Carmen Luz Barrios, decana de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, máster en etiología clínica. Entiendo que tú eres directora de una clínica o un centro de atención o de estudio del comportamiento animal en que participan varias disciplinas. Cuéntame un poco de ese proyecto. Mira, nosotros el año 2010 fundamos CICAN, que es el Centro Integral de Comportamiento Animal, y actualmente trabajamos varios profesionales, somos etólogos. Como tú bien dices, yo me he dedicado a la etología clínica por muchísimos años. Mi maestría inicial fue en eso. Posteriormente me he dedicado en los últimos años más a la antrozoología, desde este doctorado en psiquiatría, ¿verdad? Entonces, a explicar el vínculo, a estudiar más las relaciones, interacciones y vínculos. Y hay colegas que trabajan con nosotros, etólogos, entrenadores, ¿verdad?, que nos ayudan a modificar el comportamiento de algunos animales, también terapeutas florales, y antrozoólogos de otros lugares para poder trabajar en bienestar animal, comportamiento animal y vínculo humano-animal desde diferentes áreas. Para que entiendas un poco, la etología clínica son como una especie de símil de un psiquiatra para un animal, y vemos problemas de comportamiento donde pueden llegar perros y gatos. Nosotros atendemos perros y gatos con problemas de comportamiento desde agresividades, problemas de ansiedad, trastornos compulsivos, problemas relacionados con la separación, ¿verdad? O incluso en la educación más básica de un cachorro o de un animal que tú quisieras vincularte de mejor manera, o o tener mejores condiciones de bienestar animal, tanto para un perro como para un gato, que son individuos totalmente diferentes y tienen necesidades distintas. Así que eso es un poco lo que hacemos. Y trabajamos, obviamente, muchos de nosotros somos docentes universitarios, por lo tanto la investigación nos apasiona también complementariamente mucho. Los perros y la muerte. Un filósofo dijo, los animales deceden, solo los hombres mueren. ¿Por qué? Porque el hombre tiene conciencia de que va a morir, sabe que va a morir. Eso le lleva a hacer una reflexión. Lo ha llevado la conciencia de la muerte a crear cultura, han aparecido religiones, todas las respuestas que el hombre ha dado frente a la muerte.
Los perros mueren en ese sentido. ¿Cómo mueren? ¿Qué sabemos de su experiencia de la muerte? Bueno, de la experiencia de la muerte de un animal, lo que más está estudiado obviamente es la parte fisiológica. Sabemos que tienen sustratos neurofisiológicos muy similares a los nuestros. Tiene fisiológicamente en todos los otros sistemas y órganos son muy similares y por lo tanto previo a la muerte sabemos que hoy día que hay en muchos casos, no en todos, pero dependiendo de la muerte que tenga un perro, puede sufrir episodios severos de dolor, ojalá que no fuese así, y por lo tanto se han ido desarrollando muchísimas líneas de manejo del dolor, de manejos paliativos para esto, para dar un bien morir. También el tema de la eutanasia es un tema importante para nosotros. Los sistemas de eutanasia han sido modificados en la medicina veterinaria para minimizar el sufrimiento del animal en este proceso, para mejorar la calidad de vida en los últimos momentos del animal. Y asimismo, hemos transitado, fíjate, a respetar y a empatizar y a visualizar de diferentes formas desde la medicina veterinaria y desde otras áreas como la psicología y otras tantas que trabajan en colaboración con los médicos veterinarios en este proceso de darle la relevancia, la importancia y el respeto que merece el momento mismo de la partida de un animal. Estoy hablando de un momento en la clínica veterinaria de la eutanasia. Hoy día hay clínicas veterinarias en algunas partes de Norteamérica, Europa, y también está llegando a Chile, donde hay salas específicas donde los tutores pueden despedirse de su animal en el momento, porque requiere el mismo respeto que la partida de un ser humano, y también no solamente para el tutor, sino que para el mismo animal. Asimismo, lo que te decía, el tema de la mínima invasión para la muerte, específicamente de los perros y de otros animales de compañía, desde las sustancias que se utilizan, los protocolos de manejos de eutanasia han sido modificados, han sido mejorados. Entonces es todo un proceso, y lo que viene después también está siendo estudiado. ¿Qué pasa si ese tutor que queda desvalido sin su compañero? A veces hay otros perros en casa. Cuando parte ese perro, ¿qué pasa con los otros animales que están en casa? ¿Se ven afectados? ¿No se ven afectados? Hoy día... ¿Qué es lo que sabemos de eso? Sabemos, por ejemplo, perros que han vivido juntos, ¿se dan cuenta, aparte de la ausencia, sienten la muerte o perciben la muerte, viven un duelo? ¿Sabemos algo de eso o no? Bueno, sienten la partida porque efectivamente su compañero ya no vuelve. Eso es lo que principalmente se sabe, que el compañero no vuelve, y puede generar algunos episodios de mayor ansiedad, puede generar incluso algunos comportamientos en el animal que queda solo en casa, que evidencia el disconfort, en el fondo los cuadros de, como te decía, de mayor ansiedad o de sufrimiento, un poco entre comillas, en ese minuto por la partida de un compañero, se resienten bastante. Pero así como asegurarte que ellos están conscientes de que falleció, si no lo estuvieran viendo, claro, no sería posible. Ahora, sin ni una duda, cuando tú ves a un animal visualizando el sufrimiento de otro animal, es cosa nomás de mirar y ver el comportamiento de ambos ejemplares, y te vas a dar cuenta que efectivamente un animal, al ver sufrir a otro, lo procesa, lo visualiza y lo percibe como algo totalmente aversivo y empatiza bastante. Por último, quería preguntarte si existe la pena. Hablamos de las emociones, la pena. La pena es algo aparentemente humano, pero ¿qué es la pena en un perro? Bueno, tú hablando un poco de las emociones más básicas, está dentro de las emociones básicas, ¿verdad? Esto que hablaba un poco intensamente, el azul que iba marcando todas las cosas y que iba muy triste, y como se vive en un ser humano, claro, se puede percibir también en un animal como una de las emociones básicas. Quizás no exactamente igual, y nos queda mucho por estudiar, por cierto, pero hoy día, como te comentaba, ciertamente los estudios refuerzan la idea de que ellos pudiesen percibir este tipo de emoción. Yo te quiero agradecer muchísimo, Carmen Luz, esta interesantísima conversación, caminando esta tarde en nuestro jardín, conversando de estos animales con los que hemos establecido un vínculo tan especial que se ha desarrollado y todavía está desarrollándose entre el hombre
y los perros todavía queda una etapa de desarrollo, varias dimensiones que tú señalabas ayer. Gracias por habernos acompañado esta tarde en el jardín. Un gusto de tenerte invitada aquí en el programa de hoy. Muchas gracias a ti y darnos el espacio para poder hablar estos temas con la gente que le interesa. Y vamos a terminar, voy a leer un fragmento cortito. Pablo Neruda era muy hincha de los perros y tuvo varios perros. Hay algunos que son conocidos y que aparecen en sus poemas. Calbuco, ese era el más conocido, me parece que incluso le dedica un poema, El perro Niebla, un nombre muy bello que le colocó a uno de sus perros. Y uno de los perros murió de Neruda y él dijo en el poema Un perro ha muerto: mi perro ha muerto, lo enterré en el jardín junto a una vieja máquina oxidada. Allá, no más abajo ni más arriba, se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz fría. Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro, creo en el cielo. Sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades. Así comienza un poema mucho más largo, pero muy hermoso de Pablo Neruda. Un perro muerto. También el que quiera buscar entre las odas elementales está la famosa Oda al perro. Gracias a todos por acompañarnos hoy día, esta tarde. Gracias también, Carmen Luz. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí, nuevamente cuando abra a las 8 de la tarde la verja de madera de mi jardín. Recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.